Para los que saben, yo intento practicar el fútbol. Y ayer tuve partido y me sucedió algo particular. Venimos en una racha, pero una racha que viene así media mala. Entonces, no hemos ganado muchos partidos. Y al final nos pusimos a conversar organizando lo que va a ser la segunda parte del campeonato. Uno me dice, ¿le has preguntado, le has pedido a Dios por el equipo? Me dice, porque ya como la última alternativa, a ver si hay algo. Y yo, atiné a responderle, Dios hace lo imposible. Entonces alguno dijo, sí, es imposible que ganemos, ¿no? Digo, es posible ganar, tenemos que organizarnos nada más, jugar un poco mejor. No seamos haraganes, le dije yo. Y fue una buena ocasión también para hablarles. Después uno al final me dice, pero dale, orale que a vos te escucha, me dice. De alguna manera dijo una gran verdad, no por mí. Si recuerda el salmo que leímos al inicio, Salmo 116, el salmista dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días, lo invocaré toda mi vida. Amo a Jehová. ¿Por qué amo a Jehová? Porque me escucha. Estamos estudiando el libro de Jonás, lo hemos ido viendo no verso a versículo, sino que todo el libro en su panorama y viendo algunos temas allí. Hablamos de la disciplina de Dios, ¿se acuerda? Hablamos del perdón también, en el caso de Jonás. Hoy quiero centrar un poquito en esto tan importante que como comenzamos nuestra alabanza también, ¿no? Hablando de la oración. Si vemos el libro de Jonás en el capítulo 1, si ya recuerdo, y vamos ahí al libro de Jonás, ¿qué pasa en el primer capítulo? Están los marineros, ¿se acuerdan? La gran tormenta que viene a causa de la desobediencia de Jonás. Está esta tormenta y los marineros intentan salvarse. Tiran todo por la borda, se deshacen de sus pertenencias, intentan salvarse. Pero de repente, estos paganos, porque dice que cada uno oraba a sus dioses, pero de pronto, estos paganos, dice el verso 14, clamaron ¿a quién? A Jehová. Clamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Oran a Dios. ¿Y qué sucede? Dios los escucha. Vemos que al final del capítulo, ellos, el verso 16, temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Amaron a Dios y terminan sacrificando a Dios. ¿Por qué? Porque oran a Dios y Dios respondió su oración. ¡Qué hermoso! Capítulo 2, vemos a Jonás. Ahora, ¿dónde está Jonás? En el vientre del pez. ¿Y qué hace Jonás cuando está en el vientre del pez? Verso 2, invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol, ¿se acuerda qué era el Seol? El lugar de los muertos. Él dice, estoy sepultado, estoy muerto. Ya no hay esperanza para mí, sin embargo, invoco a Jehová, le pido a Dios, ¿y qué hace Dios? Lo oye, le responde. En el capítulo 3, vemos ahora que Jonás predica a los ninivitas y el rey de Nínive, fíjese verso 8, el verso 7 dice, hizo proclamar el rey y anunciar en Nínive por mandato del rey que todos debían ayunar y cubrirse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios, como dice ahí, con fuerza. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapilla en que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá Dios y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué significa eso que vio Dios lo que hicieron? Que Dios escuchó. Clamaron a Dios con fuerza y Dios les respondió. Hoy quiero que nos hagamos 3 preguntas en base a la historia de Jonás y abordarla a través de la oración. La primera pregunta es, ¿por qué amamos a Dios? ¿Por qué amamos a Dios?
Si tomamos el Salmo 116 que nos decía, amo al Señor porque oye mi voz. No sé si usted ha tenido esa experiencia en que ora a Dios y Dios le escucha. Y Dios responde ese deseo profundo de mi corazón. Fíjese, de todos los personajes que tenemos aquí en la historia de Jonás, ¿a quiénes tenemos? Bueno, tenemos a Jonás, ¿verdad? ¿Quién más está aquí? Capítulo 1, ¿quiénes aparecen? Los marineros. Después tenemos, bueno, Jonás, tenemos a los pobladores de Nínive, ¿no? a la ciudad, pero también tenemos, y se habla ahí, del rey, ¿no? De todos estos personajes que tenemos en el libro de Jonás, pensemos por un momento, ¿quién es el de corazón más duro? No por cómo es, porque si fuera así, tendría que yo levantar mis manos, ¿no? Pero ¿quién es el más terco aquí? ¿Quién es el más difícil de cambiar? ¿Quién es el más difícil de doblar su voluntad? El que siempre hace lo que quiere. El que está en una capacidad y en una posición de hacer lo que a él le place. ¿Quién es? El rey. Vamos a la historia bíblica, no tenemos que ir a los reyes de ahora, pero vamos a la historia bíblica y tenemos al rey David. ¿Se acuerda del rey David? Llegó un momento en su vida, a pesar de que Samuel, o Dios por medio de Samuel, dijo que él era un hombre conforme a su corazón. Llega un momento en su vida donde él adquiere tal poder que, asomado un día en su terraza, dice, quiero a esa mujer, tráiganmela. Por supuesto, rey, lo hacemos. Quiero estar con ella, ¿ok? Manden a matar a su marido. Sí, mi rey. Tapen todo ahora. Sí, mi rey. Hace lo que quiere. Asuero. ¿De acuerdo al rey Asuero? Traigan a mi esposa. ¿No quiere venir? Échenla. Fuera. Otra reina. Hace lo que quiere. Herodes. ¿De acuerdo? Manden a matar a todos. ¿Se imagina hoy día un rey? Bueno, no tenemos rey acá en nuestro país, pero hoy día todavía hay reyes, por lo menos en Europa y en parte de Asia, que digan, manden a matar a todos los niños. ¿Cómo se te ocurre? ¿No? ¿Por qué? Porque quiero. ¿Por qué? Porque el rey hace lo que quiere. Tiene el poder para hacerlo. Pero fíjese qué es lo que dice Proverbios 21.1. Yo se lo voy a leer, si lo quiere anotar o lo quiere buscar, pero Proverbios 21.1 dice, como canales de agua es el corazón del rey, ¿dónde? En la mano de Jehová. En la mano del Señor. O sea, el hombre que puede hacer lo que le place, porque tiene el poder para hacerlo, Dios dice que ese hombre, su corazón son como canales de agua, son como, esto es como un río desbordado, ¿y qué hace Dios? ¿Lo dirige para dónde? A donde Dios lo quiere. Lo dirige donde le place. Así es el corazón del rey en la mano del Señor, como canales de agua. Él los dirige donde a Él le place. Y saber que Dios es capaz de cambiar el corazón de la persona más difícil de cambiar, más testaruda, más egoísta, más orgullosa, que nos podríamos imaginar. Entonces es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza porque la Escritura me dice que si Dios puede cambiar el corazón y dirigirlo a donde a Él le place de un rey, puede hacerlo con el mío. Entonces es un texto de esperanza saber que si yo le pido algo a Dios, Él me responde. Él lo puede hacer. Dijimos que nos íbamos a hacer 3 preguntas hoy. La primera era, ¿por qué amo a Dios? En base a lo que dice este salmo, en base a lo que nos enseña este proverbio y lo que vemos en el libro de Jonás, ¿por qué amo a Dios? Amo a Dios porque Dios puede hacer dentro mío algo que yo no puedo producir. Hemos estado hablando todo este tiempo acerca de cambios y transformaciones. Y muchas veces queremos generar un cambio, una transformación por medio de mis propias fuerzas. Y el libro de Jonás me enseña que Dios nos ha dejado algo, muchas veces lo entendemos como una herramienta, como un arma
como un instrumento de Dios que nos vincula, que es la oración, y que si yo oro a Dios, ¿qué hace Dios? Me escucha y me responde. Y produce en mí algo que yo no puedo producir. Él tiene el poder de llevar cualquier corazón, aún incluso el corazón de un rey que hace lo que quiere, porque está en la capacidad de hacerlo. Entonces Él puede hacer algo dentro mío que yo no puedo hacer. Ese cambio profundo en mi vida que yo no puedo hacer, lo puede hacer Dios. Por eso amo a Dios. Ojo, no es algo egoísta. Porque muchas veces, bueno, estás pensando en mí. No, estoy pensando en que tengo un Dios, en que existe un Dios que puede hacer algo que yo no puedo hacer. ¿Y qué hace? Que si yo se lo pido, Él me escucha, me responde y hace lo que le pido. ¿Estoy manipulando a Dios? No. Ya vamos a ir más adelante en la próxima pregunta y ver cómo funciona esto. Ahora quiero leerles una cita de un hombre. Fue un sacerdote católico, pero escribió bastantes libros que hablan acerca de la oración. Y él dice lo siguiente: en las numerosas contradicciones de nuestra vida, como por ejemplo, estar en casa y sentirnos sin techo, estar ocupados y sentirnos aburridos, ser populares y sentirnos solos, ser creyentes y sentir muchas dudas, pueden frustrarnos, irritarnos e incluso desanimarnos. Nos hacen sentir que nunca estamos totalmente presentes. Pero hay otra respuesta, dice él. Estas mismas contradicciones pueden llevarnos a entrar en contacto con una aspiración más profunda, la del cumplimiento de un deseo que subyace a todos los deseos y que solo Dios puede satisfacer, como hemos estado estudiando. Ese deseo profundo, ¿quién es el único que lo puede satisfacer? Dios. Las contradicciones entendidas crean la tensión que puede ayudarnos a movernos hacia Dios. Es decir, termina él diciendo, pueden llevarnos a orar. Y este libro de Jonás está lleno de contradicciones. Fíjese la tensión que hay en que vemos constantemente, y Dios dispuso, y Dios dispuso, y Dios dispuso, y Dios preparó el pez, Dios preparó una tormenta, Dios preparó una calabacera que le dio sombra, después un gusano para que se comiera eso y se enojara Jonás. Todas estas tensiones son entendidas cuando hacen un clic en mi vida. Y eso puede llevarnos básicamente a dos respuestas. O me enfado y me amargo como Jonás, ¿se acuerdan? Esa tensión, al final, capítulo 4 de Jonás, ¿se acuerdan? Está allí, me voy a sentar a ver qué hace Dios con estos ninivitas, y está allí, y Dios prepara una sombra. Es el único momento en que se siente alegre Jonás. Pero después está apesadumbrado, enojado, hasta la muerte. Me quiero morir, dice Jonás. Y esta tensión, esta contradicción en su vida, lo lleva al enfado, a la amargura. Pero hay otra opción, una opción B, que me puede llevar a Dios, a orar. Fíjese, qué contradicción. Capítulo 2 de Jonás, permiso. Capítulo 2 de Jonás, verso 2, dice, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Fíjese el verso 4. Entonces dije, desechado soy delante de Jehová, de tus ojos, más aún veré tu santo templo. A ver, ¿cómo? ¿Soy desechado? ¿Voy a estar en su presencia? Este tipo está desvariando. Está en lo más profundo. Estoy en lo más profundo, dice, pero tú me sacaste de la fosa de mi vida. Te amo porque sé cómo funciona esto. Sé que tú haces esta clase de cosas. Que cuando estoy en el peor día de mi vida, Dios, ¿qué hace? Me escucha. Y esa tensión, esa contradicción en mi vida, como en la de Jonás, y hace ese clic en mi vida, me voy a llevar a dos cosas. O me amargo, o puedo responder, como en este entonces sí lo está haciendo Jonás, en que tiene la certeza de que Dios... interesante, ya vamos a ver en qué tiempo están estos verbos.
Él sabe que Dios los va a rescatar y que Él escucha. Busque Primera de Juan capítulo 5. No hace mucho estuvimos estudiando la carta de Juan y me encantan estos dos versículos. Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice así: y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Fíjese cómo comienza esta frase. Esta es la confianza, esta es la certeza. ¿Cuál es la confianza de este apóstol? Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, esa es la cláusula, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿cuál es la confianza? Que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, y ya sabemos la cláusula, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Fantástico, hermoso. Tal es la confianza de Juan que él dice, nuestra confianza está en que Él nos escucha. Y que si pedimos conforme a su voluntad, ya sabemos que tenemos aquello que le hemos pedido a Dios. Como Jonás. Él está en el vientre de un pez. Y dice el verso 4, he sido desechado de sus ojos, pero veré y estaré en su santo templo. ¿Por qué? Porque sabe quién es Dios. Porque sabe que tiene un Dios que le escucha. Y que si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que hemos de recibir aquello que tenemos. Nunca se olvide de esta cláusula, porque no es que lo pido lo que yo quiero, o lo visualizo, como algunos libros pseudo cristianos dicen, visualiza lo que vas a pedir a Dios. La psicología hace eso, la programación neurolingüística hace eso, el libro El Secreto y toda esta idea del poder interior y la fuerza interior hace eso, visualiza, y todas estas empresas de autoayuda, lo primero que le dicen, ¿sabes qué es lo que tú quieres? Imprímelo, ponlo en tu cuarto, ponlo y para que lo veas constantemente, así lo vas a alcanzar. No se trata de eso. Se trata de saber quién es Dios. Y como el salmista, amo a Dios, ¿por qué? Porque Él oye mi voz. Y si pido algo conforme ¿a qué? A su voluntad. Sé que tendré y que tengo. Me encanta porque Juan nos dice tendremos. No es una posibilidad, no es algo futuro, es algo presente y seguro. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Cuál es la confianza? Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La pregunta en el libro de Jonás es, ¿qué pidieron los marineros? Cuando están en la tormenta, ¿qué fue lo que pidieron los marineros? Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos. ¿Qué pidieron? ¿Cómo se llama eso? Misericordia. ¿No? Señor, no merecemos ser rescatados, pero te pedimos que nos rescates. ¿Qué pidieron? Gracia. ¿Se acuerda cuál era el tema central de Jonás, que es el tema central de la Biblia? La gracia de Dios. ¿Qué pidieron los marineros? Pidieron misericordia, ¿y qué hace Dios? Con mucho gusto, y los salva. Jonás en el capítulo 2, ¿qué dice? Ten compasión de mí, oh Dios. Ok, fantástico. Con mucho gusto, ahí tienes gracia. Capítulo 3, los ninivitas oran y el rey dice, ¿quién sabe si él se volverá y se arrepiente y se aparta del ardor de su ira y no perecemos? ¿Qué están pidiendo? Misericordia. ¿Y qué hace Dios? Les otorga lo que pidieron. ¿Por qué? Porque sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Qué podemos pedirle a un Dios de misericordia? A un Dios clemente, a un Dios de gracia. ¿Qué podemos pedirle? Y gracia y misericordia. ¿Qué es la gracia? ¿Es algo que yo no? Es algo que yo no merezco. Lo que no puedo comprar.
Porque la oración, a diferencia de lo que algunos enseñan, la oración no compra nada. La oración, al contrario, ¿qué hace? A mí me encanta comparar o entender o contrastar lo que es la misericordia con la miseria. Porque esa es la relación que tiene la misericordia. Cuando comprendo que soy un miserable, alguien que está en una condición que en vez de pedir e intentar comprar algo, extiende sus manos como un mendigo y dice, por favor Dios, ten misericordia de mí. ¿Y qué hace Dios? Cuando alguien extiende sus manos y clama por misericordia, ¿qué hace Dios? La da. ¿Por qué? Porque cuando alguien pide conforme a su voluntad, sabe que tiene aquello que ha pedido. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos lo que pedimos. Fíjese en los verbos del capítulo 2. Todos están en pasado. Verso 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacarás mi vida de la sepultura. ¿Dice eso? Tú sacaste. Certeza. Fíjese en el verso 2. Invoqué mi angustia y Él me oirá. ¿No? ¿Qué dice? Él me oyó. Desde el seno del Señor clamé y mi voz oíste. Certeza. Me respondió, me escuchaste. Tal es el nivel de confianza que lo que le pido ya lo tengo. ¿Por qué? Porque conozco el carácter de la persona que Él le estoy pidiendo. ¿Y cómo es Dios? Misericordioso, lleno de gracia. Por lo tanto, si pido gracia y pido misericordia, Dios me la va a dar. Dijimos que eran 3 preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Por qué amo a Dios? Porque Él me oye y me responde. Porque si pido conforme a su voluntad, Él me da lo que pido. Porque a un Dios de gracia, ¿qué le puedo pedir sino misericordia y gracia? Nuestro problema es que pedimos otras cosas que no son gracia ni misericordia y que tienen que ver con nuestro egoísmo. Y lo vemos en Santiago. Pedís y no, porque pedís conforme a vuestros deleites. ¿Por qué amo a Dios? Porque Él responde mi oración. Pregunta, ¿cuántas oraciones hay en Jonás? Mire, capítulo 1, verso 14, ya lo vimos, los marineros piden, te rogamos Señor, oran, piden gracia y Dios responde su oración. Capítulo 2, segunda oración, en mi angustia clamé, Jonás pide misericordia y Dios responde. Capítulo 3, verso 9 y 10, el rey pide, en realidad dice que todos claman a Dios, quién sabe si tiene misericordia y ¿qué hace Dios? Dios responde. Pero hay una última oración. Capítulo 4, verso 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué hace Dios? No. Es la única oración no contestada de todo el libro. Todas las oraciones anteriores, Dios, ¿qué hace? Las oye y las contesta. Señor, necesitamos gracia. Fantástico, allí. Pero ya hay un momento en la vida de Jonás, donde Jonás está, como comienza este capítulo, apesadumbrado en extremo y se enojó. Y en esa condición y en esa actitud, ¿qué hace? Señor, quítame la vida porque es mejor la muerte que la vida. Señor, te lo pido. No. ¿Sabe? Hay otra razón por la que amo a Dios. Por todas las oraciones que no me ha respondido. Tim Keller decía lo siguiente: Dios te dará aquellas cosas que tú te darías a ti mismo si supieras todo lo que Él sabe. Como cuando con nuestros hijos nos piden cosas y ¿qué hacemos nosotros? No. ¿Por qué le decimos que no? ¿Porque somos caprichosos? Porque hay cosas que sabemos que ellos no saben. Sabemos que eso no le va a ayudar ahora. Y como dice este hombre, Dios te dará aquellas cosas que tú te darías a ti mismo si supieras todo lo que Él sabe.
Y Dios responde a nuestra oración. ¿Amén? ¿Responde todas nuestras oraciones? Pero acá hay una oración que Él nos respondió. O como dice el corito, ¿no? A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no. ¿Por qué? Por eso amo a Dios, porque muchas oraciones Él no me las ha respondido. Porque no he orado con la actitud correcta. Porque he clamado a Dios a veces con enojo, con egoísmo, ensimismado, apesadumbrado, airado. Y doy gracias a Dios y amo a Dios porque Él no me ha respondido a esa oración. O me ha dicho no, Felipe. Jonás nos muestra que cada acción de Dios está motivada por su gracia. Y no responderle a Jonás aquí, ¿qué era? O por lo menos no como Jonás quería. ¿Qué es? Es una muestra de ¿qué? De su misericordia, de su gracia. Como leíamos recién en el proverbio, ¿qué quiere hacer Dios? Quiere llevar como unas aguas su corazón a donde Él quiere. ¿Qué es lo que estamos estudiando en Jonás? Dios, ¿qué quiere hacer con Jonás? Llevarlo y transformarlo y cambiar su corazón conforme a ¿qué? A su voluntad. Dios quiere hacer con Jonás que Jonás ame, ¿qué cosa? Lo que Dios ama. ¿A quién ama Dios? A los pecadores, a los ninivitas. ¿Jonás amaba a los ninivitas? No, los odiaba. Por eso está enojado aquí en el final del capítulo, al final del libro. ¿Y qué quiere hacer Dios? Llevar su corazón para que Jonás ame lo que él ama. A ese tengo que amar. Lo vimos hace una semana atrás, ¿no? Piensa en esa persona que quizás lo pondríamos como unos ninivitas. Sí, a ese, sí, Dios quiere que le muestres gracia. ¿Por qué? Porque yo le estoy mostrando gracia. Porque yo le quiero mostrar gracia. A veces el que nos enojamos en las redes sociales y posteamos un montón de cosas y basura en contra de ellos, sí, a ese quiero que le muestres gracia. ¿Por qué amo a Dios? Porque Él responde a mi oración. Pero también amo a Dios porque hay muchas oraciones que Él no me responde. No como yo quiero. ¿Por qué? Porque eso es una muestra también de su gracia. Segunda pregunta. ¿Qué es lo que hace, o de alguna manera, qué es lo que nos lleva a orar con pasión, genuinamente? Si hay algo que nos cuesta, muchas veces, es orar, ¿verdad? ¿Qué sucede a veces cuando nos disponemos a orar? ¿Qué suena? Suena el teléfono, suena el timbre. O en nuestra cabeza hay distracciones. Nuestros pensamientos comienzan a divagar. Mire, hay una cita de un hombre que escribió lo siguiente y dice así: la gente a menudo se queja de distracciones durante la oración. Sus mentes divagan a otras cosas. Esto se debe casi siempre a que oramos por algo que en realidad no queremos mucho. Uno simplemente piensa que sería apropiado orar por ello, respetable, incluso religioso, orar por estas cosas. Así que usted, en forma encumbrada, ora por cosas grandes pero distantes. Si nos ponemos en contexto, menciono otra cosa, pero por la paz en Ucrania, ¿no? Por el resfrío de la hermana Juanita. Pero en realidad no le importan mucho esas cosas. Tal vez deberían importarle, pero no es así. Y por lo tanto su oración rápidamente queda invadida por las distracciones ¿de qué cosa? De lo que en realidad quiere, de lo que en realidad amamos. Algo material, una relación rota que necesito restablecer, un mejor trabajo, cualquier cosa que en realidad amamos. Y él termina diciendo esto: las distracciones casi siempre son sus verdaderos deseos. Interesante. Las distracciones casi siempre, ojo, no siempre, casi siempre, son sus verdaderos deseos, que se abren paso hacia su oración, buscando edificación, a diferencia de los deseos falsos. Cuando esté orando
por lo que en realidad quiere, probablemente no se distraerá. Los que están en un barco que se hunde y oran, no se quejan de distracciones durante sus oraciones. Capítulo 1, ¿qué sucede? Los marineros que piden gracias, ¿se distraen en su ruego? No. ¿Por qué? Porque su vida está en peligro. Entonces la pregunta es, ¿cómo o qué nos lleva a orar genuinamente, con pasión? ¿Qué genera una oración genuina? ¿Cómo paso del deber? Bueno, vamos a orar por Ucrania, vamos a orar por el resfrío, vamos a orar por el COVID, ¿no? Y por toda esta situación. Pero cuando comenzamos a orar, ¿qué viene a nuestra mente? Pensamientos que nos distraen. ¿Por qué? Porque esos son los verdaderos deseos de nuestro corazón. Ahora, ¿cómo paso a orar una oración genuina? A orar del deber al deleite. ¿Cómo paso de la oración religiosa a esa oración sentida? Como diría Jesucristo, de la vana palabrería, ¿no? Oh Señor, tu misericordia es grande y el Señor quiere un corazón. Normalmente, no siempre, pero normalmente, lo que hace que yo ore genuinamente y con pasión es una crisis. Fíjense, ¿cuál era la crisis en el capítulo 1? Su vida estaba ¿en qué? En peligro, una tormenta. Lo interesante es que ellos hacen de todo. Oran a sus dioses, comienzan a tirar las cosas. Jonás le dice, tírenme a mí. ¿Y qué hacen ellos? Tienen gracia con Jonás. Todo el libro de Jonás nos está diciendo, no aprendas de Jonás, aprendes de los paganos que son transformados. ¿Por qué? Porque hay una crisis en sus vidas que los lleva ¿a qué? A orar genuinamente, a despojarse de esas distracciones y a pedir por lo que realmente desean. La tormenta, el capítulo 1, es la crisis. Hacen de todo, ya no queda más por hacer. Entonces, ¿qué hacen? Verso 14, oran al Dios de Israel. Capítulo 2, Jonás está en lo profundo del mar, no hay más por hacer. Él dice, estoy sepultado. Para la cultura de este tiempo, no solamente la judía, sino la cultura de ese tiempo, el mar era lo inhóspito. Hoy día vemos las películas, ¿quiénes son los que nos atacan? Las películas de hoy. Vienen de afuera, vienen del espacio normalmente, porque es lo no conocido. En ese entonces el mar, incluso ahora, era lo no conocido, era donde estaban los monstruos, era el lugar de mayor peligro. Y Jonás está allí, y más encima está dentro de un pez. Está sepultado, ¿y qué hace? Es una crisis, no, vaya crisis, ¿no? Y ora a Dios, ora a Dios. En el capítulo 3, el mensaje es, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Estaba leyendo un comentario y él hacía referencia a algo histórico. Y dice que aproximadamente en el año 765 y 759 a.C., que es más o menos el tiempo donde Jonás va a Nínive, históricamente hay registros que indican que hubieron hambrunas muy grandes en esa zona, que hubo un eclipse total, incluso hasta la fecha, 15 de junio del 763 a.C. No sabemos si esto podría haber sido usado por el Señor para preparar a los ninivitas que cuando escucharan el mensaje de aquí a 40 días, porque un eclipse era algo cataclísmico, ¿no? Una hambruna, incluso algunos mencionan que probablemente algún temblor o terremoto cerca de esa zona también, en ese mismo tiempo, antes, que quizás preparó, y llega un profeta y dice, de aquí a 40 días, un profeta que ellos saben que fue lanzado al mar y que estuvo en el vientre de un pez, y el Señor lo volvió de allí, ¿para qué? Para entregar un mensaje, y dice, de aquí a 40 días, todo esto será destruido. ¡Wow! Todos corriendo como locos, ¿no? Y el rey dice, hay que ayunar, hasta las vacas ayunan. Todos, para ver si Dios tiene misericordia. ¿Qué hacen estos? Hay una crisis y todos claman a Dios y Dios responde. La pregunta es, ¿por qué será que necesitamos una crisis? Para orar genuinamente. ¿Por qué será que necesitamos una crisis? No siempre, pero casi siempre. Para que nuestra oración sea una oración genuina, sentida.
¿Qué es lo que genera una crisis? ¿Cómo están los marineros? Desesperados. Sus corazones han sido quebrantados hasta lo sumo. Me quita el orgullo, me quita la autosuficiencia de decir, lo hago a mi manera. Cuando me doy cuenta que no me puedo salvar a mí mismo. Fíjese, Isaías 57:15 dice así: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, también, ¿con quién? Con el contrito y humilde de espíritu. Para vivificar el espíritu ¿de quién? De los humildes, y para vivificar el corazón de los contritos. ¿Sabe? Para estar con Dios no tenemos que escalar, no tenemos que ser mejores. Para estar con Él tenemos que ser quebrantados. Quebrantados de corazón, no de palabra, no decir, ay, estoy tan mal. No victimizarnos. No. Y sabe, para la mayoría, esta experiencia no viene a nuestra vida, sino por medio de una crisis. Como dice ahí, Isaías 57:15, ¿con quién habita el alto y sublime? Con el contrito y humilde de espíritu. La crisis me quebranta y me hace mirar para arriba y extender los brazos pidiendo ¿qué cosa? Gracia. Y encontramos a un Dios que en vez de darnos con un garrote, nos da gracia. Y vuelve a llenar mi vida de esa vida que prometió Cristo, como yo he tenido para que tengan vida y vida abundante. ¿Cómo es esa vida abundante? Como hicimos la referencia hace unas semanas atrás, ¿se acuerda cuál es la crítica a la iglesia de Éfeso? Tengo contra ti que has perdido, ¿qué cosa? Y muchas veces decimos, me encantaría volver a sentir lo que sentí esa primera vez. No, es que ese es el Evangelio. Es disfrutar de Cristo diariamente. Vivir el Evangelio, comprender quién es Dios y quién soy yo, y que esa relación solo es posible por medio de Cristo y de la cruz. El Evangelio debe ser siempre el centro de nuestra vida y nos lleva a una vida en que comenzamos a crecer y a madurar y a avanzar, no viviendo por encima de las circunstancias, ¿no? Voy arriba de la ola, no, pero sí siempre, como dice Hebreos, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en cada oración que Dios responde en este libro, ¿cuál es la actitud de los que oran? Los marineros, ya no hay más, están quebrantados. Jonás está quebrantado. Los ninivitas están quebrantados. Pero ¿sabe qué? Mucha gente, y tenemos que incluirnos allí, porque muchas veces nos acercamos a Dios, entre comillas, durante las crisis. Pero que yo esté quebrado o quebrantado durante una crisis no necesariamente significa que he experimentado un quebranto genuino. Lo vuelvo a decir, que yo experimente el quebranto durante una crisis no significa necesariamente que he experimentado un quebranto genuino. ¿Sabe? No necesitamos del Espíritu Santo para clamar por ayuda cuando estoy mal, ¿o sí? Cualquier persona, cuando está mal, clama a Dios, ¿verdad? La crisis es un medio para algo más. La crisis es un medio para generar un quebrantamiento genuino, pero la crisis no genera un quebrantamiento genuino. Es un medio para algo. ¿Sabe? La marca de habernos acercado verdaderamente a Dios, ¿sabe cuál es? Continuar cerca de Él. ¿Cuándo? Cuando la crisis pasó. Fíjese, capítulo 1 de Jonás. Verso 16. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿Y qué hicieron? Ofrecieron sacrificio a Jehová. Literalmente ahí en hebreo es prendieron fuego. Pregunta, ¿prendieron fuego en el barco? ¿Dónde prendieron fuego? Cuando llegaron a tierra. Cuando la tormenta ya pasó. ¿Era necesario humanamente hacer esto? Y no, si ya había pasado la tormenta, se habían salvado. Pero cuando pasó la crisis y seguían cerca de Dios, entonces es la marca de haberse acercado verdaderamente a Dios.
Jonás dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Capítulo 2, ¿verdad? Pero capítulo 4, ¿qué hace? Está otra vez enojado. ¿Hay quebranto genuino, Jonás, allí? No. Como dijimos, aprendamos de los paganos aquí. Después de bajar del barco, no fue remordimiento, fue genuino. Adoraron a Dios. Pero esto es muy común en nuestra vida. Que cuando viene una crisis y oramos genuinamente, o lo que creemos que es orar genuinamente a Dios, acercarnos genuinamente a Dios, entonces pasa la crisis y ¿qué pasa en nuestra vida? Y sigue como antes. Y lo hemos visto muchas veces en nuestras propias vidas, en la vida de otros. Un hombre queda sin trabajo y ¿cómo se pone? ¿Cómo es nuestra vida cuando quedamos sin trabajo? Cuando no hay sustento para el hogar. Y es una crisis. Cuando hay problemas matrimoniales, económicos, sentimentales, problemas con la familia. Entonces viene esa crisis, ¿qué hace? Nos acerca a Dios. Pero cuando todo se arregla, ¿qué pasa? Ya está, me olvido de Dios. Y vuelvo a ser lo que era antes de la crisis. La pregunta era, ¿qué hace o qué me lleva a orar con pasión genuinamente? Una crisis. Ahora, ojo, la crisis no es evidencia de un quebrantamiento genuino, es un medio. ¿Cuándo sé que ha habido un quebrantamiento genuino? Cuando pasa la crisis, cuando pasa la tormenta y permanezco en Dios y permanezco en la roca. Tercera pregunta y final. Si Dios es soberano, ¿Dios tenía un plan con Jonás? ¿Sí? ¿Tenía control de todo esto? Sí. Entonces, ¿para qué orar? Lo hemos estudiado en otras oportunidades, ¿no? Hace una diferencia en nuestra oración. Si los marineros no hubieran orado, ¿Dios habría detenido la tormenta? Jonás, capítulo 2, fíjese, verso 10. Otras versiones dicen así: entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces, ¿qué hace ese entonces? O ese y del verso 10. Y mandó, porque podría decir mandó Jehová y ya está, pero dice y mandó. Eso hace una conexión, ¿verdad? Esa conjunción y es una unión con algo anterior. ¿Qué es lo que está anterior? Jonás oró. Entonces Dios mandó y dio una orden al pez. El rey de Nínive clama y producto de eso Dios, ¿qué hace? Le muestra misericordia. ¿Dios tenía un plan? Sí. ¿Dios está en control? Claro que sí. ¿Usó las oraciones de estas personas? También. Si tiene un plan y está en control y es todopoderoso, entonces ¿para qué orar? Muchos se preguntan, ¿no? ¿Podemos convencer a Dios por medio de la oración? Mire, Mateo 6, 9 nos enseña cómo orar Jesucristo, ¿se acuerdan? Solo un aviso, después que terminemos con Jonás vamos a estar un tiempo en las bienaventuranzas. Así que vaya leyendo las bienaventuranzas y parte del Sermón del Monte. Y allí Jesucristo enseña cómo orar y dice, vosotros oraréis así. ¿Cómo comienza? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo, ¿no? Dios es soberano, Él hace lo que quiere, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesús me dice que hay algo que en este planeta no va a suceder a menos que yo ore? Porque fíjese, ¿qué es lo que dice el Padre Nuestro? Para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, es necesario que oren. Hay algo que ustedes tienen que hacer para que la voluntad de Dios, que siempre se hace en el cielo. Eso es lo que dice. La voluntad de Dios siempre se hace en el cielo. ¿La voluntad de Dios siempre se hace en la tierra? Dios ha decidido, sin perder su soberanía, limitar y subordinar su actuar en la tierra, porque en el cielo Él siempre hace lo que quiere, siempre se hace su voluntad, pero Él ha decidido subordinar o limitar de alguna manera o parte de su actuar en la tierra a nuestras oraciones. Es lo que dice el Padre Nuestro. Señor, Él dice, así deben de orar, pedir a Dios que se haga su voluntad en la tierra. ¿Por qué? Porque en el cielo siempre se hace su voluntad.
Hay cosas que yo no voy a hacer de alguna manera, dice Dios, a menos que ustedes oren. Dios sigue siendo soberano, Él no pierde un gramo de su autoridad. Lo que hace es, ¿qué cosa? Delegarnos responsabilidad. Porque si no seríamos robots. Dios me pregunta a mí de alguna manera, ¿qué es lo que tú quieres? O en otra manera, Felipe, ¿tú quieres mi voluntad en la tierra? Entonces ora. Ora por eso. La oración no es un medio a través del cual yo controlo a Dios o le doy una orden a Dios. Él es el rey, Él es el soberano, no yo. Yo no oro para que se haga mi voluntad en el cielo y le digo a Dios lo que tiene que hacer. No, su voluntad en el cielo siempre se hace. La oración no es un instrumento para que mi voluntad sea hecha en el cielo. La oración más bien es una invitación a conectarnos con Dios y contagiarnos de su corazón, de modo que nuestro corazón llega a desear lo que su corazón desea. ¿Y qué desea Dios? Que su voluntad se haga en la tierra. En otras palabras, querer su voluntad. Dios está trabajando dentro de mí para que yo quiera lo que Él quiere. No es manipulación, es transformación espiritual. Entonces, cuando esto sucede, nuestras oraciones son más eficaces. ¿Por qué? Porque oramos conforme a su voluntad y oramos que se haga su voluntad, ¿dónde? En la tierra. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Va a hacer su voluntad en la tierra. ¿Por qué? Porque Él me está pidiendo que yo pida por eso. Cuando esto sucede, comenzamos a orar que se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Cuál era la oración de Jesucristo en el Getsemaní? No mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y nuestra oración no debe ser diferente. Cuando esto sucede, el Dios del universo actúa. No sé si ayudado es la mejor palabra. Pero el Señor ha dispuesto que le pidamos a Él para que Él responda. Entonces, ¿hacen alguna diferencia en nuestras oraciones? Y claro que sí. Nunca sabremos lo que hubiera sido, ¿verdad? ¿Qué pasa si los marineros no oran? ¿Qué pasa si Jonás no ora? ¿Qué pasa si los ninivitas no oran? No sabemos la historia, pero sí sabemos que ellos oraron y Dios respondió en base a ¿qué? A su oración. Esto termina generando una dinámica de confianza y descanso. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está en control y que hace su voluntad siempre. Pero también una dinámica de comunión con Cristo y de responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Orar a Dios. Orar a Dios. Dios no va a hacer cosas a menos que oremos. Y creo que hay muchas cosas que Dios no ha hecho en nuestra vida porque no oramos. ¿Se acuerdan la parábola de la viuda? Que va al juez, insiste. ¿Y qué es lo que está queriendo enseñar Jesucristo con esa parábola? Precisamente de velar en oración y no desmayar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestro corazón sea dependiente. ¿Se acuerdan que estudiamos el otro día que Dios nos creó, aún antes de la caída, con el sentido de dependencia? ¿Y de quién hemos de depender? De Dios. ¿Cómo dependemos de Dios? ¿De qué manera manifestamos que dependemos de Dios? Orando. Pero no es oración sin sentido, sino que genuina. Que insiste y que pide su voluntad. ¿Está limitado Dios? En ninguna manera. Él hace siempre lo que quiere. Sin embargo, en cierta forma lo está, pero solo en el sentido de que Él mismo ha decidido limitar su actuar a nuestro orar. Y la invitación de Jonás es la de los marineros. Un quebranto genuino que me conecta con un Dios con el que queremos hacer. Fíjese, me encanta ahí porque dice, hicieron sacrificios e hicieron votos. Hicieron un compromiso. ¿Con quién? Con Dios. Quiero estar cerca de Dios, es el voto. Quiero amar a Dios por encima de todo. ¿Por qué? ¿Por qué amo a Dios? Porque me escucha. ¿Por qué me escucha?
porque Él está atento a mi oración. Ahora, ¿cómo es mi oración? ¿Es genuina? ¿Cómo llegamos a esa oración genuina? Normalmente por una crisis. Pero ojo, la crisis no es evidencia de un quebrantamiento genuino. El después de la crisis, cuando permanezco allí. Y cuando permanezco allí, continúo orando, no pidiendo, como dice Santiago, para mis deleites, sino que pidiendo conforme a su voluntad. Volvamos a 1 de Juan y terminamos con este pasaje. Esta es la confianza. ¿Cuál es mi confianza hoy? ¿En que yo ya tengo todo organizado, mi semana, mi mes? Esta es mi confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Pregunta, ¿estamos recibiendo de Dios lo que oramos? Quizás estamos orando mal. Quizás no estamos orando genuinamente. Quizás estamos orando para nuestros deleites. Que esta historia de Jonás nos ayuda a pensar en la oración y dar gracias a Dios porque nos oye. Y dar gracias a Dios porque va a usar lo que sea para atraernos hacia Él mismo. Y dar gracias a Dios porque Él ha dispuesto a hacer su voluntad en la tierra de acuerdo a nuestra oración. Hermano, tenemos un día para orar aquí, pero tenemos cada día para orar. Clamemos a Dios, pero conforme a su voluntad, para que su deseo sea también mi deseo. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por que nos enseñas acerca de la oración. Gracias, Señor. Te amamos porque nos escuchas. No lo merecemos, sin embargo, por medio de Cristo tenemos acceso a ti. Por eso, si aún no has confiado en Cristo, es el momento de hacerlo. Si aún no has venido a Cristo, es el momento de hacerlo. No es demasiado tarde aún, pero puede ser un momento tarde. Señor, oramos para que cada corazón aquí pueda meditar en la necesidad que tenemos de Cristo. Señor, cualquiera puede clamar a ti, pero Señor, lo que tú quieres es que permanezcamos en ti por medio de Cristo, para que amemos tu voluntad y deseemos que en esta tierra se haga tu voluntad, así como sabemos que tu voluntad se hace en el cielo siempre. Señor, que nuestro deseo sea hacer tu voluntad siempre también en esta tierra y orar para que eso se cumpla. Señor, guárdanos a volver a nuestro hogar, pero también este tiempo en tu mesa. Señor, que podamos recordar que es por medio de Cristo que podemos orar, que es por medio de Cristo que podemos acudir a ti con libertad. Señor, gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.